sábado 8 de noviembre de 2014. 5 de la mañana. Edificio de departamentos en Polanco. Calle Homero, esquina con Horacio. Hugo Sánchez camina por el pasillo del 7º piso. Lleva en la mano las llaves del departamento de su hijo. Su corazón late rápido. Emma, su exesposa, lo llamó hace media hora. Hugo Jr. no contesta. Estoy preocupada. Ve tú, por favor. Hugo llega a la puerta. Toca. Nadie responde. Vuelve a tocar. Silencio. Mete la llave. Gira. La puerta se abre. Y lo que Hugo ve en ese momento cambiará todo. No solo su vida, su pasado completo. Todo lo que creyó saber sobre su hijo. Todo. Hugo Sánchez Márquez, el Pentapichichi, 5 veces el máximo goleador de España. Algo que solo Telmo Zarra había logrado antes que él. Y solo Messi después. 208 goles con el Real Madrid. Bota de oro europea. Sé el que hizo llorar al Santiago Bernabéu con chilenas imposibles. El mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Pero esa madrugada en Polanco, Hugo Sánchez no era una leyenda. Era solo un padre. Entrando al departamento de su hijo, sin saber que nunca volvería a ser el mismo. Lo que vas a ver en este video no lo has visto en ningún otro lado. No son los goles, no son las maromas, no es la historia oficial, es la otra historia, la que duele, la que Hugo nunca quiso que supieras. Y te voy a contar 5 verdades, 5 revelaciones que cambian todo lo que creías saber sobre el Pentapichichi. Primera revelación: la conspiración de Televisa. No solo lo del banquillo en el Mundial del 94 contra Bulgaria. Eso ya lo viste, sino lo que pasó antes, la reunión secreta donde Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, era el hombre más poderoso de México, le dijo al técnico de la selección: si tienes que cortarle la cabeza a Hugo Sánchez, córtasela. Yo te apoyo. ¿Por qué el Tigre quería destruir a Hugo? ¿Qué estaba peleando Hugo que amenazaba los intereses de Televisa? ¿Y cómo esa reunión selló el destino de México en ese mundial? Segunda revelación: las peleas que casi llegan a golpes. Los gritos en el vestuario del Real Madrid. La pelea con Leo Benhacker, que lo sacó del club. El día que casi se va a los golpes con un compañero por no pasarle el balón. Y lo que le dijo a Antonio Carlos Santos, el negro, cuando descubrió que estaba con Emma, su exesposa. Una palabra que casi termina en tragedia. Tercera revelación: la destrucción de su familia. Emma Portugal, su primera esposa, la madre de sus hijos, las infidelidades de Hugo, las humillaciones. Isabel Martín, la modelo española que lo enamoró. Y las grabaciones secretas. Sí, grabaciones. Hugo le grababa conversaciones a Emma sin que ella supiera. ¿Para qué? Eso te lo voy a contar. Y cómo Hugo Jr., su hijo, vio todo esto con solo 5 años y nunca lo perdonó. Cuarta revelación: la muerte y el secreto. Madrugada del 8 de noviembre de 2014. Hugo Jr. sin vida en su departamento. Y alguien más con él. Otro hombre, también sin vida. El secreto que Hugo Jr. guardó durante años. El miedo que lo obligó a vivir escondido. Y la verdad que Hugo descubrió esa madrugada, cuando ya era demasiado tarde. Quinta revelación: la caída del rey. El fracaso como director técnico. La depresión que casi lo destruye. Cómo la Federación Mexicana de Fútbol lo usó para 3 equipos a la vez. Lo condenó al fracaso. Y cuando cayó, nadie lo ayudó. Porque Hugo se había peleado con todos. Y si te vas antes del minuto 45, te pierdes la revelación más importante. El momento exacto en que Hugo entró a ese departamento. Lo que vio, lo que sintió, y por qué eso explica todo lo que vino después.
Porque esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de un padre que conquistó Europa, pero perdió a su hijo. Y cuando quiso recuperarlo, cuando finalmente entendió lo que realmente importaba, ya era demasiado tarde. Te voy avisando cuando lleguemos a cada revelación. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará la forma en que ves a Hugo Sánchez, para siempre. El niño que sería leyenda. 11 de julio de 1958. Ciudad de México. Adolfo López Mateos acababa de tomar posesión como presidente. El peso estaba a 12,50 por dólar. Las televisiones eran en blanco y negro. Y si tenías 25 años en ese entonces, hoy tienes cerca de 90. Ese día nació Hugo Sánchez Márquez. Pero antes de hablar de Hugo, tenemos que hablar de alguien más. Alguien sin quien Hugo nunca hubiera sido Hugo. Héctor Sánchez, su padre. Y aquí está la primera clave para entender toda esta historia. Héctor no era un señor cualquiera que jugaba fútbol los domingos. Héctor había sido futbolista profesional. Primera división. Atlante. En los años 40. No fue estrella. No fue figura. Pero pisó canchas profesionales. Conoció los vestidores, los entrenamientos, la presión de jugar delante de miles de personas. Y se retiró joven, por lesiones, sin haber llegado a donde quería llegar. Y si tú tienes más de 50 años, si tuviste un sueño que no pudiste cumplir, sabes exactamente lo que sintió Héctor. Esa frustración, ese ¿qué hubiera pasado si...? Ese dolor que nunca se va del todo, pues Héctor cargó ese dolor toda su vida. Y se juró algo: mi hijo va a llegar donde yo no llegué. Mi hijo será el futbolista que yo nunca pude ser. Desde los 3 años, Héctor le puso un balón en los pies a Hugo. Todos los días, mañana y tarde, domingos incluidos, él le enseñó a patear, a controlar, a rematar. Pero sobre todo, le enseñó algo mucho más peligroso. Le enseñó hambre, ambición desmedida, esa necesidad enfermiza de ser el mejor, de no conformarse nunca, de ver el fútbol no como un juego, sino como una guerra, donde o ganas o mueres. Hugo creció con esa presión. Su padre nunca le decía bien hecho, siempre era puedes hacerlo mejor. Ese tiro fue malo. Ese control fue lento. Otra vez. De nuevo. Hasta que salga perfecto. Y Hugo se volvió perfeccionista. Obsesivo. Incapaz de aceptar errores. En la cancha y en la vida. 1976. ¿Te acuerdas de ese año? El terremoto de Guatemala que todos sentimos aquí. Murió Mao Zedong. Las Olimpiadas en Montreal. Y en México, un joven de 18 años debutaba con Pumas. Hugo Sánchez. Primera división. Y en su primera temporada completa, 1977, pasó algo histórico. Pumas ganó su primer campeonato. El primero en la historia del club. Hugo anotó goles importantes. No fue el máximo goleador, pero fue clave. Y ahí nació su firma. La maroma. La voltereta hacia adelante después de cada gol. ¿De dónde salió? De su hermana. Nora Sánchez, gimnasta olímpica. Representó a México en Montreal 76. ¿Te acuerdas de ella? Si seguías las Olimpiadas en esa época, probablemente la viste competir. Nora le enseñó a Hugo la voltereta perfecta. Y Hugo la convirtió en su identidad, en su marca, en lo que todo México imitaría. Cada gol, cada celebración. La maroma limpia, perfecta, espectacular. Los niños enloquecían. En cada potrero de México, cuando alguien metía gol, intentaba la maroma de Hugo. ¿Tu hijo la intentó? ¿Tu nieto? Así de grande era Hugo. Temporada 1978 a 79. Hugo explotó.
26 goles, campeón de goleo compartido con Caviño, el brasileño. Hugo tenía 21 años y Europa empezaba a mirarlo. Los ojeadores llegaban al Olímpico Universitario. Había rumores de ofertas, de contratos. Hugo esperaba la llamada, el momento de irse, porque México ya se le había quedado chico. 1981. Pumas ganó otra liga, su segundo título, final contra Cruz Azul. 4 de agosto. ¿Estuviste en el Olímpico ese día? ¿O lo viste por Televisa? Hugo anotó un gol en la victoria 4-1. Levantó el trofeo, hizo su maroma y anunció que se iba. Atlético de Madrid, España, Primera División Europea. El salto al viejo continente. Todo México lo despidió como héroe. El muchacho que iba a conquistar Europa. El que pondría en alto el nombre de México. 5 temporadas en Pumas, 104 goles. Y a los 23 años, Hugo Sánchez se subió a un avión rumbo a Madrid, con una maleta, una sonrisa y un hambre que lo devoraba por dentro. Europa, el sueño mexicano, 1981. Madrid, España. Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid, un club grande, con historia, con hinchas apasionados, pero con un problema. Hugo era mexicano, era desconocido, era bajito para el fútbol europeo. 1,75 metros. Los defensores españoles le sacaban mínimo 10 centímetros. Hugo parecía un niño jugando contra hombres. Y aquí es donde empieza algo que muchos de ustedes van a entender perfectamente. El racismo. No el racismo de hoy que todos condenan. El racismo de los 80. Ese que existía pero nadie decía nada. Ese que si te pasaba, te tenías que aguantar. Porque así eran las cosas. Los hinchas rivales le gritaban cosas en los estadios. Indio, gestos burlones. Se reían de su acento, de su color de piel, de su apellido. Y Sánchez, otro sudaca. Hugo apretaba los dientes. No respondía. No se quejaba, porque su padre le había enseñado algo. Las palabras no importan. Lo único que importa son los goles. Y el estilo de juego en España era diferente. En México Hugo tenía tiempo, espacio. En España todo era más rápido, más físico, más táctico. Hugo sufría. Los primeros meses casi no metía goles. Los hinchas del Atlético empezaban a impacientarse. ¿Quién es este mexicano? ¿Para qué lo trajeron? Que se vuelva a su país. Pero Hugo se dedicó a entrenar. Más que todos, se quedaba después de las prácticas, estudiaba a los defensores, aprendía sus movimientos y poco a poco se fue adaptando. Los goles empezaron a llegar, de a poco al principio, luego más seguido. Y en la temporada 1983 a 84 todo cambió. Hugo metió 19 goles, ganó el Pichichi. ¿Te imaginas? Un mexicano ganando el título de máximo goleador de España. Algo que nadie había hecho. Y además ganó la Copa del Rey con el Atlético. Final contra el Athletic de Bilbao. Hugo metió los 2 goles. 2-1. Atlético campeón. Hugo, héroe. Los hinchas que lo insultaban el año anterior ahora lo adoraban. Le gritaban su nombre. Lo llevaban en hombros. Así funciona el fútbol. Si metes goles, eres Dios. Si no metes, eres basura. No hay punto medio. Y Hugo lo sabía. Pero Hugo ya no quería estar en el Atlético. Quería más. Siempre más. Quería el Real Madrid, el club más grande del mundo. El club de Di Stéfano, de Puskás, de los 5 copas de Europa consecutivas. Y el Real Madrid lo quería a él. Pero había un problema enorme. El Atlético de Madrid y el Real Madrid son enemigos mortales. Rivales históricos. Como América y Chivas. Pero peor. Mucho peor. Venderle tu mejor jugador al enemigo es traición. Los hinchas del Atlético nunca lo perdonarían.
Entonces el Real Madrid hizo algo inteligente. Una triangulación. El Atlético vendió a Hugo a Pumas de México. Por un día. Solo un día. Pumas lo fichó oficialmente, y al día siguiente, Pumas lo vendió al Real Madrid. Así evitaron el escándalo directo. Oficialmente Hugo no pasó del Atlético al Madrid, la pasó de Pumas al Madrid. Los hinchas del Atlético igual se enojaron, quemaron camisetas de Hugo, lo insultaron, lo llamaron traidor, pero ya no podían hacer nada. El contrato estaba firmado. 15 de julio de 1985. Hugo Sánchez fichó por el Real Madrid. Salario millonario para la época. Número 9. La camiseta más pesada del fútbol mundial. Y Hugo iba a demostrar que la merecía. Gloria en el Bernabéu. Temporada 1985 a 86. Hugo llegó al Madrid en la época de la Quinta del Buitre. ¿Te acuerdas de ellos? Emilio Butragueño, Michel, Sanchís, Pardesa, Martín Vázquez, todos canteranos del Madrid, todos españoles, todos ídolos. Y Hugo, el mexicano, el extranjero, el que venía del Atlético. Y aquí empieza a aparecer algo que va a marcar toda la historia de Hugo. Su carácter. Hugo era el fichaje estrella, el que cobraba más, el que tenía la camiseta 9, y había celos. No todos lo recibieron bien. Hugo sentía que tenía que demostrar, cada día, cada entrenamiento, cada partido, que merecía estar ahí. Debutó el 1 de septiembre de 1985, contra el Betis, y en su debut pasó algo que define perfectamente quién era Hugo. Metió gol, pero también fue expulsado por protestarle al árbitro. Gol y expulsión en el debut. Así era Hugo. Pasional, intenso, obsesivo. No sabía perder, no sabía callarse. Siempre tenía que decir algo, siempre tenía que pelear. Y eso le traería problemas. Muchos problemas. Pero también le traería gloria. Temporada tras temporada, Hugo fue imparable. 1986, campeón de la Copa UEFA. 1987, Pichichi. 1988, Pichichi. 1989, Pichichi. 1990, Pichichi. 4 Pichichis consecutivos. Solo 2 jugadores en la historia lo habían logrado. Etelmo Zarra en los años 40 y 50. Y ahora Hugo Sánchez. Y en 1990, la Bota de Oro. El máximo goleador de toda Europa. 38 goles en la temporada 1989 a 90. Pero hay algo más impresionante. Los 38 goles fueron todos a un toque. Todos. Hugo no controlaba el balón. Llegaba, remataba, gol, instinto puro, sincronización perfecta, reflejos de felino. Hugo era una máquina de hacer goles. Y entonces llegó el gol. El gol, el que todos recordamos. 10 de abril de 1988. Real Madrid contra Logroñés. Santiago Bernabéu. ¿Estabas ahí? ¿O lo viste por televisión? Porque yo sé que muchos de ustedes lo vieron. Era sábado por la tarde. Probablemente estabas con tu familia, con tus hijos, viendo al mexicano que estaba conquistando España. Centro desde la derecha. Hugo está de espaldas al arco. A 10 metros. Salta. Arquea la espalda. El cuerpo en el aire. Completamente horizontal. Suspensión total. El pie conecta con el balón. Crash. El balón sale como misil, directo al ángulo superior. El portero ni se mueve, ni siquiera lo intenta, porque sabe que no llega. Nadie llega a ese balón. El estadio estalla. 90.000 personas de pie. Pañuelos blancos agitándose. El Santiago Bernabéu llorando. Ovación de 5 minutos. 5 minutos completos. 90.000 personas aplaudiendo, llorando, por un gol, por una chilena, por un mexicano, por nuestro mexicano. La Huguiña,
Así le decían a su chilena. Hugo la ejecutaba mejor que nadie en el mundo. Mejor que Pelé. Mejor que Van Basten. Mejor que nadie. Era su arte, su poesía en el aire. Guarda ese momento, ese gol, esa ovación, ese llanto de felicidad. Porque muy pronto vamos a hablar de otro llanto, el llanto de Hugo. Pero no será de felicidad, sino de dolor. Del dolor más grande que puede sentir un padre. Primera revelación, la conspiración del 94. Y llegamos a la primera revelación, la que te prometí al inicio. Pero antes déjame preguntarte algo. ¿Tú viste ese partido? ¿Ese México contra Bulgaria? ¿Julio del 94? ¿Estados Unidos 94? Porque yo sé que muchos de ustedes lo vieron. Era martes, 5 de julio, 3 de la tarde hora de México. Algunos lo vieron en su casa, otros en el trabajo, otros en la cantina con los amigos. México contra Bulgaria. Octavos de final. Uno de los partidos más dolorosos en la historia del Tri. Y todos vimos lo mismo. Hugo Sánchez en la banca, calentando, esperando. El país entero gritándole a la tele: ¡que entre Hugo! ¡Mételo, Mejía Barón! ¡Necesitamos a Hugo! Y la discusión, ¿la recuerdas? Mejía Barón llamando a Hugo, Hugo acercándose, Mejía Barón hablándole, Hugo negando con la cabeza, discutiendo, y Hugo volviendo a la banca, sin entrar. México perdió en penales, eliminado, y México culpó a Hugo. Por su culpa perdimos. Es un traidor. Se creyó más que la selección. Hugo le falló a México. Eso dijeron los periódicos al día siguiente. ¿Lo recuerdas? Excelsior, Reforma, El Universal. Todos contra Hugo. Pero hay algo que no te contaron. Algo que Hugo reveló años después. En una entrevista que casi nadie vio. En el programa de Roberto Gómez Junco. Hugo contó lo que realmente pasó. Y cuando lo escuchas, todo cambia. Semanas antes del Mundial hubo una reunión en la casa del hermano de Hugo. Ciudad de México. Estaba Hugo. Estaba Miguel Mejía Barón, el técnico de la selección. Y Mejía Barón le dijo algo a Hugo. Algo que Hugo nunca olvidó. Hugo, van a por ti. Hay gente poderosa que te quiere fuera del equipo. Emilio Azcárraga, sí, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el dueño de Televisa, el hombre más poderoso de México en los años 90, el que decidía qué veíamos en la tele, qué noticias se daban, qué se ocultaba. Ese Azcárraga le dijo al comité de la federación: si tienen que cortarle la cabeza a Hugo Sánchez, córtenla. Yo los apoyo. ¿Por qué? Porque el hombre más poderoso de México quería destruir al mejor futbolista mexicano. Por dinero, por poder, por control. Porque Hugo estaba liderando algo peligroso. La asociación de futbolistas. Hugo y otros jugadores estaban peleando contra el sistema. Contra el draft. ¿Te acuerdas del draft? Ese sistema donde los equipos elegían jugadores como si fueran ganado, sin que los jugadores pudieran decidir a dónde iban, sin negociar sueldos, sin derechos. Hugo estaba peleando contra eso, contra la explotación, y Emilio Azcárraga era dueño del América. Para él, Hugo no era el héroe nacional, era un revolucionario, un agitador, un problema. Entonces le dijo a la federación: córtenle la cabeza. Y Mejía Barón era la herramienta perfecta. Lo llevó al Mundial, pero lo usó poco. México jugó 3 partidos en la primera fase. Hugo entró de cambio. Pocos minutos. No anotó. Y llegó el partido maldito. México contra Bulgaria. 1-1 en el tiempo regular. México con 10 hombres. Luis García Postigo expulsado, en tiempo extra. El país esperando que Hugo entrara. El salvador, el goleador, el héroe. Y entonces Mejía Barón lo llamó. Hugo estaba calentando, listo, con el corazón a 1000. Este era su momento.
su oportunidad de redimirse, de demostrar que seguía siendo el mejor. Y Mejía Barón le dijo: «Quiero que entres por Benjamín Galindo, en el mediocampo». Hugo lo miró incrédulo. «¿En el mediocampo? Soy delantero. Me voy a ver ridículo ahí atrás». Mejía Barón insistió: «Es lo que el equipo necesita». Hugo negó: «No voy a entrar así, es una humillación». Discutieron. Las cámaras captaron todo. México entero viendo la pelea en vivo. Hugo en el banquillo negándose a entrar. Mejía Barón volteando enojado. Y Hugo nunca entró. El partido se fue a penales. México perdió. Eliminado. Y al día siguiente, los periódicos masacraron a Hugo. Traidor, le falló a México, caprichoso, soberbio. Pero nadie dijo la verdad. Que Mejía Barón recibió órdenes. Que Azcárraga quería humillar a Hugo. Que la instrucción de meterlo en el mediocampo era para ridiculizarlo. Para que el país viera que Hugo ya no servía, y que estaba acabado. Que era un viejo terco que no obedecía órdenes. Hugo lo confesó años después. Yo ya no quería estar ahí. Mejía Barón me había advertido. Van a por ti. Querían humillarme. Querían mostrarme como un viejo acabado. Y caí en la trampa. Me negué a entrar y les di la razón. Hugo nunca volvió a jugar con la selección. Se retiró del Tri sin despedida, sin homenaje, sin nada. 58 partidos, 29 goles, pero un solo gol en mundiales. Uno. Hugo Sánchez, el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Un solo gol en 3 mundiales. Y quedó marcado para siempre como el villano. Como el que pudo ser héroe y eligió ser traidor. Como el mejor futbolista mexicano que nunca ganó nada con México. Pero ahora ya sabes la verdad. La verdad que Televisa no te contó. La verdad que la Federación ocultó. Hugo no le falló a México. México le falló a Hugo. Segunda revelación. El hombre imposible. Segunda revelación. Y esta duele diferente. Porque vamos a hablar del Hugo que sus compañeros conocieron. El Hugo del vestuario. El Hugo cuando las cámaras no estaban. Y no es bonito. Hugo Sánchez era un jugador imposible. No solo competitivo. No solo perfeccionista. Imposible. Sus compañeros en el Real Madrid lo cuentan. No públicamente. Porque Hugo todavía da miedo. Todavía tiene poder en los medios. Pero en privado lo dicen. Hugo era insoportable. Si no le pasabas el balón, te gritaba. En el campo, delante de todos. Y luego en el vestuario te esperaba. Una vez, un compañero no le pasó el balón en una jugada clara. Hugo estaba solo en el área. Gol cantado. Pero el compañero intentó resolverlo solo. Falló. Hugo explotó. Después del partido lo esperó en el vestuario. Los otros jugadores cuentan que Hugo se le acercó, cara a cara. ¿Por qué no me la pasaste? Eres un egoísta. Por tu culpa perdimos. El compañero se defendió. Yo también puedo meter goles. Hugo se acercó más. Tú no eres nadie. Yo soy el goleador. A mí se me pasa siempre. Casi llegan a los puños. Otros jugadores tuvieron que separarlos, y la directiva habló con ambos, pero no sancionaron a nadie. Porque Hugo era intocable, porque Hugo metía goles, y en el fútbol el que mete goles tiene razón. Siempre. Hay otra historia, de una concentración del Madrid. Los jugadores estaban en el hotel. Hugo pidió que le cambiaran la habitación. No le gustaba. El utilero le dijo que no había más habitaciones. Hugo se enojó. ¿Sabes quién soy yo? Yo gané 4 pichichis. Consígueme otra habitación. El utilero le dijo que era imposible. Hugo amenazó. O me consigues otra habitación, o hablo con el presidente. El utilero no tuvo opción. Le quitó la habitación a otro jugador y se la dio a Hugo. El otro jugador se quejó. Le dijeron, es Hugo,
no hay nada que hacer. Pero la pelea más grande fue con Leo Beenhakker, el técnico holandés que llegó al Real Madrid en 1992. Beenhakker tenía ideas claras. Quería un fútbol más táctico, más colectivo, menos dependiente de las individualidades. Y Hugo era pura individualidad. Beenhakker empezó a dejarlo en el banquillo, a no convocarlo para algunos partidos. Hugo no podía creerlo. Él que había sido el goleador, el ídolo, ahora estaba en la banca. Hugo habló con Beenhakker. ¿Por qué no juego? Beenhakker le dijo la verdad. No encajas en mi sistema. Quiero otro tipo de delantero. Hugo se enojó. Yo soy el mejor delantero del equipo. Beenhakker no discutió. Puede ser, pero no juegas. Hugo salió de esa reunión furioso y cometió un error que cualquiera que trabajó en los 90 entenderá perfectamente. Habló con la prensa. 19 de abril de 1992. Hugo declaró públicamente: no voy convocado. Es una muestra inequívoca de que el técnico no me quiere. Me extraña que se pidan goles y yo no vaya convocado. En esa época, hablar mal de tu jefe en la prensa era sentencia de muerte. No había manera de explicar tu versión después. No había redes sociales. Salía en el periódico y ya. Todos lo leían. Y tu jefe también. Beenhakker leyó las declaraciones y le dijo a la directiva del Madrid: o se va él o me voy yo. La directiva tuvo que elegir. Hugo tenía 33 años. Ya no era el mismo de antes. Beenhakker tenía un contrato de 4 años. Les acababa de llegar. La decisión fue fácil. Llamaron a Hugo. Tienes que irte. Hugo lo sabía. Sabía que había cruzado la línea. Sabía que había hablado de más. Negoció su salida. Pidió dinero. Pidió un partido de homenaje. La directiva le dio el dinero, pero el homenaje lo negaron. Hugo se fue por la puerta de atrás. 7 años en el Real Madrid, 208 goles, 5 ligas, 4 pichichis, una bota de oro. Y se iba peleado, humillado, sin la despedida que merecía. Hugo nunca perdonó a Beenhakker. Años después, cuando Beenhakker volvió a México a dirigir al América en 2003 y Hugo era técnico de Pumas, se reencontraron. Hugo declaró: Beenhakker es una persona peligrosa por su falsedad. Viene a México a llevarse el dinero. El odio seguía ahí, intacto, después de más de 10 años. Hugo también se peleó con periodistas, con David Faitelson, con José Ramón Fernández, Joserra. En vivo en ESPN, se gritaron, se insultaron. Hugo lo llamó malinchista. Joserra le gritó: «Mentiroso, te lo grito 10 veces, mentiroso». Y terminaron el programa así, con Hugo y Joserra gritándose, con millones de personas viendo. A Hugo no le importaba. Él tenía razón, siempre tenía razón. Y si alguien no estaba de acuerdo, era un enemigo. Así vivió Hugo, peleándose con todos, quemando puentes, haciendo enemigos. Y cuando todo se derrumbó, cuando perdió a su hijo, estaba solo, porque se había peleado con todos, porque nadie quería estar cerca de él, porque Hugo había sido tan cruel con tanta gente que cuando necesitó ayuda, nadie se la dio. Tercera revelación. La familia destruida. Tercera revelación. Y aquí es donde la historia deja de ser de fútbol y se convierte en algo mucho más doloroso. Porque mientras Hugo conquistaba Europa, mientras metía goles imposibles, mientras 90,000 personas gritaban su nombre, algo se estaba muriendo. Su familia. Hugo se había casado con Emma Portugal a principios de los 80. Emma era joven, hermosa, enamorada. Se fue con Hugo a España. Dejó México, dejó a su familia,
Dejó todo, por amor, por seguir a su esposo, por el sueño. Y si eres mujer y alguna vez dejaste todo por seguir a tu esposo, sabes exactamente lo que sintió Emma. Esa soledad, ese miedo, esa sensación de estar en un país extraño. Sin familia cerca, sin amigos, sin nadie. En 1984 nació Hugo Sánchez Portugal, el primer hijo, el heredero, el que llevaría el apellido. Hugo estaba feliz, pero no estaba presente. Entrenamientos, partidos, viajes, concentraciones, compromisos publicitarios, eventos, fiestas. No, Hugo vivía para el fútbol y para la fama. Emma criaba sola a su hijo, en Madrid, sin familia cerca, sin amigos, sin nadie. Hablaba poco español, no conocía la ciudad, pasaba días enteros sola en el departamento, con el bebé, esperando que Hugo volviera. Y cuando Hugo volvía estaba cansado, enojado, estresado. No quería hablar, no quería jugar con el niño, solo quería descansar o salir otra vez. Después nació Emma, la segunda hija, una niña, y la situación empeoró. 2 hijos pequeños. Emma sola. Hugo cada vez más ausente, y entonces empezaron los rumores, que Hugo salía con otras mujeres, que lo veían en discotecas, que tenía amantes. Emma lo confrontó. Hugo negó todo. Son mentiras, inventos de la prensa, no les creas. Pero Emma sabía. Una esposa siempre sabe. Lo veía en sus ojos cuando llegaba tarde. Lo olía en su ropa. Lo sentía en su distancia. Hugo le era infiel, no con una, con varias, pero había alguien en especial, Isabel Martín, modelo española, alta, rubia, hermosa, sin hijos, sin problemas, sin las ojeras de Emma, sin el cansancio, sin las responsabilidades, todo lo que Emma ya no era. Hugo conoció a Isabel en un restaurante. La vio bajar las escaleras, quedó fascinado, se acercó, le habló y le mintió. Le dijo que se llamaba Carlos Sánchez, que era dentista. Isabel no lo reconoció. No le gustaba el fútbol, no sabía quién era Hugo Sánchez, y eso le encantó a Hugo. Alguien que lo quisiera por él, no por el futbolista, no por el dinero, no por la fama, por él. O eso pensaba Hugo. Porque la realidad es otra. Cuando tienes que mentir sobre quién eres para conquistar a alguien, ya empezaste mal. Hugo empezó a salir con Isabel a escondidas. La invitó a un partido del Madrid. Isabel fue. No entendía nada del juego, pero esa tarde Hugo metió 3 goles. Y cada gol lo celebró mirándola a ella, haciéndole la maroma para ella. Isabel se enamoró, Hugo también, y decidió que ya no quería seguir con Emma. Quería estar con Isabel. Emma se enteró, no sé cómo. Quizás alguien le contó, quizás lo vio, quizás Hugo se lo dijo. Pero Emma se enteró y le pidió explicaciones. Hugo no negó nada. «Ya no te amo», le dijo. «Quiero estar con otra persona». Así, directo, sin pedir perdón, sin mostrar culpa, sin siquiera intentar arreglarlo. Emma lloró, le suplicó, le pidió que pensara en sus hijos, en Hugo Jr., que tenía apenas 5 años, en Emma, que tenía 3. Hugo dijo que no, que su decisión estaba tomada. Emma no tuvo opción. Tomó a sus hijos, hizo las maletas y volvió a México, sola, destrozada, con 2 niños pequeños, sin dinero propio. Dependiendo de lo que Hugo le quisiera pasar. Y Hugo se quedó en Madrid, con Isabel, feliz, construyendo una nueva vida, sin mirar atrás, sin pensar en lo que había dejado atrás. Pero hay algo más, algo que Emma reveló años después, algo más oscuro. Emma dijo en una entrevista que Hugo le hacía grabaciones secretas, sin que ella supiera, conversaciones privadas, llamadas telefónicas, discusiones, todo grabado. Emma encontró las cintas, le preguntó a Hugo para qué eran. Hugo se enojó,
No es asunto tuyo, son para mí. Emma sospechaba que Hugo las usaba para controlarla, para amenazarla, para tener algo contra ella si algún día se atrevía a hablar mal de él. Una vez que llegó a lo más alto, dijo Emma, vino la inestabilidad. Ya te crees Dios, te crees superior en todos los aspectos. Ahí fue donde perdió el suelo. Hugo había cambiado. El éxito lo había transformado. El niño humilde de Pumas se había convertido en una estrella arrogante y cruel, y su familia pagó el precio. Hugo Jr. creció viendo todo esto, viendo cómo su padre abandonó a su madre, viendo cómo eligió a otra mujer, viendo cómo se fue a Madrid y los dejó atrás. Hugo Jr. tenía 5 años, pero no era tonto. Entendía lo que pasaba, y empezó a odiar a su padre. No al futbolista, al hombre, al padre ausente, al esposo infiel, al que destrozó su familia. Emma hizo lo que pudo, trabajó, sacó adelante a sus hijos, les dio amor, les dio estabilidad, pero no podía darles lo único que necesitaban, un padre. Hugo llamaba de vez en cuando, enviaba dinero, a veces, no siempre, pero nunca venía, nunca visitaba. Estaba muy ocupado en Madrid, metiendo goles, ganando títulos, construyendo una leyenda, mientras su hijo crecía preguntándose por qué su papá no lo quería, por qué su papá prefería estar lejos, por qué su papá nunca tenía tiempo para él. Guarda eso, ese odio, ese resentimiento, porque va a envenenar todo lo que viene. Quinta revelación. Lo que voy a contar ahora es la parte más difícil de esta historia, la más dolorosa. Si estás con tu familia, si hay niños cerca, tal vez quieras que se retire en unos minutos, porque vamos a hablar de muerte, de secretos, de cosas que un padre nunca debería descubrir de la manera en que Hugo las descubrió. Los años pasaron. Hugo Jr. creció, se hizo hombre, intentó ser futbolista, como su padre, como su abuelo, como le correspondía por apellido. Llegó a Primera División con Pumas. Jugó con su padre como técnico. Fue campeón en 2004. Levantó el trofeo. Pero no era bueno. No tenía el talento de su padre, y la gente lo comparaba, siempre. Es el hijo de Hugo Sánchez. No es tan bueno como su papá. Es una decepción. Hugo Jr. no aguantó. Se retiró a los 23 años. Dejó el fútbol. Estudió comunicación, actuación, modelaje. Trabajó como comentarista un tiempo. Luego se fue a la política. Director de Cultura Física en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahí fue donde empezó a alejarse más de su padre. Hugo Jr. dio una entrevista en televisión española. Habló de su padre, lo acusó de infiel, de agresivo, de haberlos abandonado. Por eso nos alejamos, dijo, porque él eligió el fútbol sobre nosotros. Hugo vio la entrevista. Se enojó. Llamó a su hijo, discutieron. Hugo Jr. le dijo todo lo que llevaba guardado años. Nunca estuviste, nos abandonaste. Elegiste a otra mujer sobre mamá. Elegiste tu carrera sobre nosotros. Hugo intentó defenderse. Yo trabajaba, yo les daba todo. Hugo Jr. se rió, amargo. Nos dabas dinero, no amor. Y colgó. Esa fue la última conversación larga que tuvieron. Después apenas se hablaban. Mensajes cortos, llamadas frías, cumpleaños, navidades, nada más. Hugo Jr. vivía solo. Departamento en Polanco, zona cara, departamento pagado por su padre. Hugo Jr. tenía 30 años. Trabajaba, salía, tenía amigos. Pero estaba solo, muy solo. Y había algo que nadie sabía, algo que Hugo Jr. escondía. Rumores que circulaban, pero que nadie confirmaba. Que Hugo Jr. era gay, que tenía pareja, un hombre, que vivían juntos a veces, que salían, pero con discreción, porque Hugo Jr. no podía salir del closet.
Por miedo, por vergüenza, por el apellido, por lo que diría la gente, por lo que diría su padre. Hugo Sánchez, el macho, el pentapichichi, el ídolo, su hijo gay, imposible, impensable, una vergüenza. Así pensaba Hugo Jr., que lo vería su padre, y quizás tenía razón, quizás no. Pero el miedo era real, y ese miedo lo obligó a vivir escondido. 8 de noviembre de 2014, madrugada. Hugo Jr. estaba en su departamento. No estaba solo. Había alguien con él, un hombre joven. Su pareja, según los rumores que se filtraron después, estaban durmiendo. El calentador de agua del baño tenía un problema. La ventilación estaba obstruida. El gas empezó a filtrarse. Monóxido de carbono. Inodoro, invisible, letal. El monóxido de carbono entra en la sangre. Reemplaza el oxígeno. El cerebro deja de funcionar. El corazón se detiene. Y no despiertas. Te duermes. Y nunca despiertas. Eso pasó. Hugo Jr. murió dormido. Su acompañante también. Los dos en la misma habitación. Los dos envenenados por el gas. Y nadie se enteró hasta la mañana. Hay versiones confusas sobre quién los encontró. Una versión dice que fue una mujer. Una amiga que llegó al departamento por la mañana. Tocó la puerta. Nadie contestó. Se preocupó. Llamó a las autoridades. Entraron y los encontraron. Otra versión dice que fue Emma, la madre, que no podía contactar a su hijo, que se preocupó, que fue al departamento, que entró con su llave y que lo vio. Su hijo tirado en el suelo, sin vida, los ojos abiertos, un golpe en la cabeza del lado derecho. Emma reveló eso años después, que el cuerpo tenía un golpe, que los ojos estaban abiertos, que algo no cuadraba. Pero la versión oficial de las autoridades fue clara. Intoxicación por monóxido de carbono. Muerte accidental. Nada sospechoso. Y la versión más susurrada, la que nunca se confirmó, la que algunos creen, es que fue Hugo, que Emma lo llamó preocupada, que Hugo tenía llave del departamento, que fue, que entró y que fue el primero en ver la escena. Su hijo en el piso, sin vida. Y al lado, otro hombre, joven, también muerto, y ahí, en ese momento, Hugo entendió todo, el secreto que su hijo guardaba, la doble vida, la vergüenza, el miedo, todo junto en una imagen. Su hijo muerto con su pareja, los dos envenenados. Hugo llamó a las autoridades, esperó afuera, no podía estar ahí dentro, no podía ver eso. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que Hugo ya sabía. Estaban muertos. Habían muerto horas antes. No hubo nada que hacer. Las autoridades investigaron, confirmaron la causa. Monóxido de carbono, muerte accidental. Y había 2 cuerpos, 2 hombres. Hugo Sánchez Portugal y un acompañante. Amigo, dijeron las autoridades. Pero los rumores explotaron de inmediato, en redes sociales, en programas de chismes, en medios sensacionalistas. Hugo Sánchez Portugal era homosexual, murió con su pareja, vivía en el closet. Las especulaciones se multiplicaron, pero nadie confirmó nada. Ni Emma, ni Hugo, ni las autoridades, solo dijeron que eran amigos, que habían estado juntos, que fue una tragedia, y nada más. Hugo no habló del tema. Nunca, en ninguna entrevista, dio una conferencia de prensa breve. Es el momento más doloroso de mi vida. Perdí a mi hijo. Les pido respeto para la familia. Y se fue. No contestó preguntas. No aclaró rumores. No desmintió nada. Solo silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Emma tampoco habló. No al principio, pero años después, en 2018, 4 años después de la muerte de Hugo Jr., Emma dio una entrevista y dijo algo extraño. Mi hijo tenía un golpe en la cabeza, del lado derecho.
los ojos abiertos. Yo vi el cuerpo y había cosas que no cuadraban. ¿Qué cosas? No lo dijo, pero dejó la duda, la sospecha. ¿Fue realmente solo gas? ¿O pasó algo más? Emma nunca lo aclaró, y las autoridades cerraron el caso. Muerte accidental. Nada sospechoso, pero el misterio quedó. Y los rumores también. Que Hugo Jr. era gay, que vivía escondido, que murió con su pareja, que su padre lo descubrió, que ese secreto lo persigue. Lo que sí sabemos es esto. Hugo Jr. tenía 30 años, trabajaba, tenía amigos, tenía una vida y tenía un secreto que no pudo compartir con su padre. Porque temía la reacción, temía el rechazo, temía decepcionar al Pentapichichi, y ese miedo lo obligó a vivir escondido. Hasta que una madrugada, un calentador defectuoso le quitó la vida. Y todas las conversaciones que Hugo y su hijo debieron tener, todas las reconciliaciones, todos los te amo y te perdono, se quedaron sin decir. Para siempre, quinta revelación y cierre. Quinta y última revelación. Y esta explica todo lo que vino después. ¿Por qué Hugo ya no es el mismo? ¿Por qué cuando ves entrevistas recientes algo falta en su mirada? ¿Por qué cuando habla de sus goles sonríe, pero cuando menciona a su hijo se quiebra? ¿Por qué Hugo Sánchez, el hombre que hizo goles imposibles, que conquistó Europa, que hizo llorar al Bernabéu, no pudo hacer feliz a su propio hijo? Y cuando quiso intentarlo ya era tarde. Hugo dirigió a la selección mexicana, de 2006 a 2008. Después de su éxito con Pumas, después del bicampeonato, la federación lo llamó. Queremos que dirijas al Tri. Hugo aceptó. Era su sueño, su revancha. Después de 1994, después de la humillación, ahora él sería el técnico. Él demostraría que México podía ser grande. Pero la federación le puso una condición, una trampa. Tienes que dirigir 3 selecciones, la mayor, la olímpica, la panamericana. Hugo debió decir que no, debió negarse. Era trabajo imposible. 3 equipos, 3 torneos, 3 objetivos diferentes. Pero Hugo tenía tanta ilusión, tanta necesidad de demostrar, que aceptó. Mi peor equivocación, confesó años después. Accedí por la ilusión y fue mi error más grande. Copa América 2007. Hugo llevó a la mayor. México llegó tercero. Buen resultado. Pero perdieron la final de Copa Oro contra Estados Unidos. Eso dolió. Los mexicanos no perdonan perder contra Estados Unidos. La prensa lo criticó. Hugo no es buen técnico, solo sabe meter goles. Y luego llegó el golpe fatal. 2008, Juegos Olímpicos de Beijing. Hugo tenía que clasificar con la Sub-23. Tenían buen equipo, jóvenes prometedores, pero no jugaron bien, no funcionaron, quedaron eliminados. No clasificaron a Beijing. Y ahí se acabó todo. La federación lo echó, sin agradecimientos, sin explicaciones. No cumpliste objetivos. Te vas. Hugo tenía 50 años y otra vez estaba fuera de la selección, otra vez fracasado, otra vez humillado, pero esta vez era diferente. Esta vez algo se rompió dentro de él. Hugo cayó en depresión. No lo dijo nunca públicamente, pero se notaba en su mirada, en su voz, en su forma de hablar. Algo se había apagado. Lo que pocos saben es que la depresión venía de antes, de la relación rota con su hijo. Hugo Jr. y Hugo apenas se hablaban en esos años. Hugo Jr. había dado esa entrevista acusándolo. Habían discutido, se habían alejado. Y Hugo lo sentía que había perdido a su hijo. No físicamente todavía. Esta es la historia completa de Hugo Sánchez. No la de los goles, no la de las maromas. La otra, la que duele, la que nos enseña algo.
Hugo Sánchez conquistó Europa. Ganó 5 pichichis. Hizo cosas que ningún mexicano había hecho. Se convirtió en leyenda. 208 goles en el Real Madrid. Bota de oro europea. El que hizo llorar al Santiago Bernabéu. Pero perdió a su familia. Perdió a Emma. Perdió a sus hijos. Y cuando quiso recuperarlos, ya era tarde. ¿Valió la pena? No me corresponde a mí responder eso. Ni a ti juzgarlo. Solo Hugo sabe la respuesta. Y tiene que vivir con ella cada día. Pero si hay una lección en esta historia, es esta. Puedes conquistar el mundo entero. Puedes tener 90,000 personas gritando tu nombre. Puedes hacer llorar al Santiago Bernabéu con goles imposibles. Pero si cuando llegas a casa, tu hijo no quiere verte, ¿qué ganaste realmente? Los títulos se quedan en vitrinas. Los goles se quedan en videos. Las chilenas se quedan en la memoria. Pero el amor de un hijo, ese no se recupera. No con dinero. No con fama. No con nada. Y Hugo lo aprendió de la manera más dolorosa. Cuando su hijo ya no estaba ahí para escuchar las palabras que Hugo nunca le dijo. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Perdóname por no haber estado. Palabras que se quedaron guardadas. Te para siempre. Si esta historia te llegó, si sentiste algo, déjame un comentario. Solo dime, ¿conocías estas historias? ¿Viviste la época de Hugo? ¿Viste el partido del 94? ¿Estuviste en el Bernabéu alguna vez? Me gusta leer sus comentarios. Son ustedes los que mantienen vivo este canal. Y si conoces a alguien que deba ver este video, compártelo. No por mí, sino porque las historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, puedes tener todo el éxito del mundo. Pero nunca, nunca descuides a tu familia. Porque el tiempo no regresa. Y las palabras que no dijiste hoy, mañana pueden ser demasiado tarde.